Vamos a continuar con la estructura. Ya hemos visto cómo hacer las colas de Milano caladas en la parte de abajo de la estructura del armario, ¿vale? Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba van a ir un ensamble que se llama caja y espiga calada con cuñas de expansión, ¿vale? Distinto de cuñas de retención. Bien, ese ensamble, ¿vale? Va a ser parecido a esto, pero sin el inglete, simplemente para que se entienda. Es una caja y espiga, lo que pasa es que es calada porque atraviesa todo el miembro de caja y la espiga se ve por la salida, tiene una salida. ¿Vale? Va a ser como esto, pero sin este inglete. Y luego a esta espiga se le meten unas cuñas, ahí, ¿vale? Pum pum, que veremos. Entonces esto abre y se expande. Y entonces realmente queda en el interior como una cola de Milano. Entonces es muy resistente a la tracción. Es más o menos como esto de aquí, igual. Aquí tengo un ejemplo con de esa manera para que sea transparente y se vea el interior de cómo sería el ensamble, ¿vale? Esa es la idea de lo que vamos a hacer en la parte de arriba. Entonces ahora vamos a ver el marcaje. Como siempre empezamos por ahí. Y aquí lo importante, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es que hacer un mueble no es lo mismo que hacer un ensamble aislado. Un ensamble simplemente para practicar, como esto que vemos, pues se marca, se corta y ya está. No tiene que casar con nada más. Pero un mueble son 4 esquinas, son componentes paralelos y debe quedar todo alineado y cuadrado. Por lo tanto, los ensambles que se corten deben ir regidos siempre por un origen, por un índice y para que queden paralelos. Si se marcan de manera aislada, pues lo que va a pasar es que el mueble o no encaje o quede torcido o bueno, que salga mal en definitiva. Esta es la parte de arriba de nuestro armario. Lo primero que vamos a observar es que es más grande que la parte de abajo, ¿vale? El diseño que he creado, que he decidido, pues quiero que la parte de arriba quede más grande por una razón estética y decorativa simplemente, ¿vale? Y he empezado a hacer las cajas de este ensamble que vamos a hacer. Entonces ahora voy a explicar todo desde el principio, aunque he hecho este pequeño inicio para mostrar, pero vamos a verlo todo. ¿Vale? Entonces empezamos. Lo primero que hay que hacer es que los ensambles de arriba estén perfectamente alineados con los ensambles de abajo. Esa es la idea. Cuando hemos hecho los ensambles de abajo, los hemos podido marcar independientemente y cortar independientemente, porque no había nada con lo que casarlo. Pero aquí ya sí, aquí tienen que quedar perfectamente alineados, porque si no, pues las piezas podrían hacer esto e incluso al intentar armar el mueble romperse o no encajar. Bueno, pues es muy sencillo, pero lo vamos a explicar. Lo que debemos hacer para colocar esos ensambles es medir la pieza pequeña, la longitud de la pieza pequeña, restársela a la pieza grande, la longitud más grande, y el resultado dividirlo entre 2. Entonces eso, lógicamente, nos va a dar estos salientes, ¿vale? Esta diferencia. Bueno, pues ese número lo ponemos en una herramienta de medición y marcaje. Entonces yo voy a usar el Kegaki Geji, que es muy útil y para eso lo tenemos. Esa medida la ponemos aquí, enfrentamos la pieza, la colocamos ahí bien, que quede en su sitio, pum, ¿vale? Que no se mueva y la ponemos por el otro lado. Y vemos
si está realmente centrado con el cálculo que hemos hecho, porque a lo mejor, bueno, nos hemos podido equivocar en medio milímetro. Bueno, en definitiva, ajustamos esta herramienta de medición para que tanto de un lado como de otro quede perfectamente la misma distancia. Bien, con esto ya lo que conseguimos es el espaldón o el corte de las cajas hacia afuera, ¿vale? Con esto, ¿verdad? Ya tenemos esta línea. Bien, esta línea lo que haremos es con el cuchillo hacer y esa medida hacer un puntito, pum, ¿vale? Ya con ese puntito, ahora cogemos la escuadra, tenemos que poner el cuchillo siempre con el bisel hacia el desperdicio. Entonces si lo hago aquí, lo estaría haciendo mal. Le damos la vuelta a la pieza y ahora sí, ahora puedo poner la escuadra de esta manera, que es más cómoda que si la pongo así, que va a tener muy poquito apoyo. ¿Vale? La podemos poner así, porque además el ensamble no toca en los cantos. Así que no vamos a cortar la escuadra. Es una situación en la que la escuadra la podemos sujetar así y aprendemos un nuevo detalle. Más cosas. La escuadra apoyada siempre en el canto de referencia, ¿vale? Este canto de aquí es el de la parte de atrás de la pieza. Y empezamos haciendo este marcaje, ¿vale? Esta primera parte en la superficie interior del mueble, en la superficie de este componente que es la referencia, el interior, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. ¿Vale? Entonces repetimos. Ponemos nuestra medida que ya hemos calculado, pinchamos ahí. Si queremos lo señalamos con el lápiz para no perdernos, porque es un pinchacito. Y a continuación llevamos la escuadra, como siempre. Cuchillo apoyado en la marca, ¡pum! Llevamos la escuadra. Fijamos bien la escuadra, ya podemos quitar el cuchillo y ahí que la escuadra quede perfectamente inmovilizada. Y ahora simplemente tenemos que hacer esa línea, ¿vale? Entonces, ahí. Fijaros que no la hago entera, o sea, no llego a tocar esta parte de la escuadra, no llego hasta el final, porque no hace falta y porque voy a estropear la escuadra y el filo del cuchillo, entonces no hace falta. Más información para entender lo que estamos haciendo. Estas dos cajas que van con sus espigas en el otro componente, ¿vale? Están a una distancia de los cantos, ¿vale? Están medidas a una distancia que sea el doble de esa caja. Entonces, nuestras piezas tienen 16 milímetros de espesor. Las cajas van a ser un cuadrado de 16 milímetros, o sea, los lados de la caja y de la espiga van a ser 16 milímetros. Entonces, aquí, esta distancia, lo que hago es dejar 32 milímetros, ¿vale? Con una regla con tope, que es una herramienta súper útil, ¿vale? Yo aquí voy a medir esos 32 y voy a fijar ese punto. Pero esto viene, un poquito rebobinamos, viene para entender por qué no hacemos una línea completa, ¿vale? Sino que a 32 milímetros ya no hace falta hacer línea, ¿vale? Entonces, si quisiéramos incluso, pues podemos coger así a ojo, medir desde el canto 32 milímetros o 30, algo así, ¿vale? Pum, y desde ahí, pum, y ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar con la línea del cuchillo. Ahí, pum, pum, no hace falta llegar a todo, ¿vale? Bien, empezaríamos así. A continuación, cogemos la pieza
el componente de espiga, ¿vale? Componente que va a ir encajado aquí, en mi caso este, y este espesor lo vamos a transferir aquí para hallar el otro espaldón de la caja, ¿vale? Para hallar la otra línea de la caja. Tenemos esta línea, ¿vale? Que la hemos calculado así, la hemos marcado con la escuadra, y ahora el otro no vamos a medir con una regla o con un compás 16 milímetros, no, porque eso da errores. Entonces los números para la construcción de mueble hay que usarlos lo mínimo y lo necesario, lo justo necesario. Pero lo ideal es que todos los marcajes los hagamos en base a las proporciones que tienen las piezas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Para empezar, le damos la vuelta a nuestra pieza. Esto lo voy a poner ahí para que me ayude. Cogemos la escuadra y el cuchillo. Apoyamos, no perdamos la referencia, como le hemos dado la vuelta, ahora la referencia está ahí, ¿vale? Y ahora cogemos nuestra pieza, como debería estar todo señalado, el 4 con el 4, esto va a ir así, ¿vale? Aparte queda un saliente para, ya lo dijimos, para la puerta. Entonces esto va a ir así. Entonces lo que queremos realmente es transferir este espesor ahí. Entonces cogemos, apoyamos la pieza así, ¿vale? Y con la escuadra apoyamos la pieza en la escuadra bien alineado, pum, ahí que no se nos caiga. Y ahora lo que debemos hacer es empujar la escuadra, desplazar la escuadra y empujar el componente de espiga hasta que caiga encima de la línea que hemos hecho anteriormente con el cuchillo, y de esa manera sacamos exactamente la medida que nos haya quedado aquí, porque si esto se ha cepillado con una dimensión diferente de lo que nosotros hemos calculado en el plano, que si en el plano hemos puesto 16 milímetros, pero esto nos ha quedado en 15,5 o 16,6, bueno, un poco más o menos, pues si lo que hacemos es medir con números, pues no nos va a casar, no nos va a quedar bien. Entonces, de esta manera es como se saca una medida exacta de verdad. ¿Vale? Entonces ahora simplemente es desplazarlo. Desplazo ahí, pum, hasta que tapamos, ¿vale? Tapamos la línea, justo ahí, tapada. Fijamos, inmovilizamos la escuadra, esto lo quitamos con cuidadito, pum, y ahora con el cuchillo la escuadra ya está en su posición, tiramos la línea, ¿vale? Tiramos la línea. Bien, ya tenemos los dos lados de nuestra caja a la medida exacta. Ahora, hay que entender que aquí hay una parte que, digamos, yo estoy haciendo mal para la explicación. Como se debe hacer es lo mismo que he hecho yo aquí, pero sin tener este otro marcaje que yo ya tengo hecho, ¿vale? Sin tener esto, solo un inicio. Y ahora, en este momento, es cuando cogemos nuestra pieza de dientes de la parte de abajo, la colocamos en su sitio, pum, ¿vale? Nos aseguramos que casa exactamente, ¿vale? Con la línea que acabamos de hacer. Ahí. Lo importante es que case con esta segunda línea que hemos hecho, es decir, la interior. Y ahora, inmovilizando esto, sin que nada se mueva, cogemos el cuchillo y pinchamos, pum, en el otro espaldón. Ahí. Le hacemos ahí
un piquito, ¿vale? Entonces estamos transfiriendo esta dimensión, esta longitud, de espaldón a espaldón, pero teniendo hecho un marcaje primero, y ya entonces transferimos. En mi caso lo que hubiera hecho es, como este es mi primer marcaje, yo cojo mi pieza, alineo espaldón con línea interior de cajas, ahí, y marcaría en este lado que suponemos que no habíamos hecho nada, ¿vale? En definitiva, es dar esta dimensión de manera totalmente exacta, precisa y centrada en esta pieza, ¿vale? Entonces siempre se marca una caja y teniendo esa caja marcada, se transfiere la medida, ¿vale? Ahora lo que yo tengo que comprobar, al haberlo hecho de esta manera para la explicación, es que realmente los espaldones coinciden con las líneas que yo tengo. Entonces, si me coincide, que es fácil, bueno, pues ya de esa manera lo tendríamos, ¿vale? Esa es la idea. Ahí está. Ya está, ¿vale? Bien, a continuación lo que hacemos es marcar estas mismas líneas, pero ya por la cara exterior, lógicamente. Entonces, aquí lo que hay que considerar es que no podemos hacer las líneas muy profundas y muy marcadas saliendo de el tamaño de la caja que vamos a hacer, porque si no esas líneas luego van a ser visibles y van a ser difíciles de borrar. Así que con el lápiz vamos a hacer una pequeña señal como para delimitar dónde tenemos que hacer esas líneas, ¿vale? Entonces ahí y por aquí. Eso para empezar, ¿vale? Ahora cogeríamos la medida, que ya la tenemos con esta medida, esa es igual, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que nos quede bien el cuchillo y la escuadra, porque primero marcamos esta línea y el bisel tiene que quedar a ese lado, ¿vale? Y aquí ya marcamos simplemente un puntito ahí para saber, y lo señalamos para saber dónde tiene que ir la escuadra, ¿vale? Esta es la referencia, pues la escuadra la apoyamos aquí y ya podemos hacer pum, la fijamos y hacemos esa línea muy suave, solo que sea visible, pero que se pueda borrar más tarde. Y la línea de arriba igual, muy suave, ¿vale? Ahí está, ahí la tenemos y ahí. Y ahora hacemos la otra línea. Entonces, como en este sentido la caja es donde se va a expandir, pues estas líneas, aunque no nos queden perfectas, aunque nos queden incluso un poquito más grandes, pues va a ser lo que necesitemos exactamente. Entonces, a mí lo que me parece ideal es coger un listoncito del mismo grosor de la pieza que forma la espiga y marcamos. Ahora tenemos que darle la vuelta a la pieza, ¿verdad? Para que el bisel del cuchillo nos quede bien. Ahora la referencia está aquí, el canto de referencia está aquí, apoyamos la escuadra y ahora llevamos con la escuadra pum, hasta llegar a ese punto, ¿vale? Entonces aquí lo que sugiero es dejar un par de milímetros antes de tapar la línea, porque lo que queremos es
hacer esto más grande, ¿vale? Esta salida la queremos en este sentido, en el sentido de la testa, la queremos más grande. En el sentido de la paralelo a la fibra, ahí no, ahí la queremos completamente ciega y ceñido, ¿vale? Eso lo veremos a continuación. Pero primero hacemos estas líneas. Entonces llevamos el listoncito y dejamos eso, un par de milímetros, ¿vale? Para la expansión de la cuña, que luego con la cuña se rellenará. Ahí llevamos el listoncito y igual marcamos suavemente, sin profundizar mucho con el cuchillo y delimitado por las líneas del lápiz, hacerlo más o menos a eso, a 16 milímetros, ¿vale? De esa manera. Bien, ya tenemos las líneas paralelas hechas. Ahora volvemos al interior, aquí, y tenemos que hacer ahora estas líneas, las de los lados, ¿vale? Estas líneas las marcamos con un gramil. Entonces aquí, como siempre, hay varias opciones. Lo mejor es un gramil como este, que tenga doble cuchilla y que además tenga un tornillo de fijación de las cuchillas. Este tornillo, cuando lo soltamos, permite que las cuchillas se muevan libremente y las podamos ajustar. Cuando le ponemos la medida que queremos a las cuchillas, ¿vale? Este tornillo lo cerramos y las cuchillas entre ellas ya no se mueven, pero se mueven en el cuerpo del gramil como si fuera una sola cuchilla. Entonces a continuación ya ajustaríamos el punto en el que queremos que queden las cuchillas y cerraríamos el tornillo de arriba y ya funciona como un gramil de una cuchilla. Esto es lo ideal. Si no tenemos este gramil, tenemos uno que sean dos cuchillas sin el tornillo de bloqueo de cuchilla, pues haremos lo mismo. Lo que pasa es que para que las cuchillas, cuando hayamos ajustado su dimensión de corte, pues es tan sencillo como ponerle una cinta adhesiva y ya las cuchillas quedan bloqueadas. Es muy fácil. Y luego ya ajustar la distancia con el tornillo del gramil normal, ¿vale? Si usamos dos gramiles, porque no tenemos gramil de doble cuchilla, Kamake Hiki, pues tenemos que coger dos gramiles y lo primero, orientar uno con el bisel de la cuchilla hacia afuera y con el otro con el bisel hacia el cuerpo del gramil, para que lógicamente el bisel siempre caiga al desperdicio, es lo que buscamos. Para ello, con dos gramiles, pues es sencillo. Lo que vamos a hacer es medir la distancia que queremos, ¿vale? Poner y ajustar el gramil que tiene el dorso hacia afuera, el gramil que tiene la cuchilla con el dorso hacia afuera, el dorso visible, ese es el que va en la línea más alejada. Entonces ajustaremos este gramil a esa medida. Sencillo. Y atención ahora a lo que hacemos. Al otro gramil, que es el que tiene el bisel hacia afuera y que es el que queda con la línea más cercana al canto, ¿vale? Este otro gramil sería el que marca esta línea, pues le vamos a poner una cinta. Lo que vamos a hacer es coger una cinta y aquí en el cuerpo se la ponemos. ¿Vale? Una
cinta normal, no hace falta que sea nada especial, ¿vale? Y ahora ajustamos esa medida, ¿vale? Esa medida de aquí, que en nuestro caso sería 32, pues con la regla ajustar esa medida 32 y nada más. Bien, ¿qué conseguimos usando 2 gramiles y este pequeño método de la cinta adhesiva? Bueno, pues que cuando marquemos la parte exterior, ¿vale? Cuando marquemos la salida de la caja, nosotros en este vamos a cambiar la cinta, en este se la vamos a quitar y el marcaje que vamos a hacer, ¿qué va a pasar? Pues que el gramil se ha desplazado ese pequeño grosor de la cinta hacia adentro. Por lo tanto, la línea que hacemos afuera está cerrando esta dimensión para que la caja en la salida sea más estrecha y quede completamente ciega. Se la ponemos al otro gramil, que hemos calculado la otra pared de la caja. Ahí igual marcaríamos. Entonces, como este gramil en la otra cara ha marcado esta línea de aquí, pues ahora al ponerle la cinta lo que hace es moverse así, el gramil se mueve hacia afuera y la línea esta se desplaza hacia ese lado, hacia el desperdicio. Por lo tanto, estamos estas dos líneas haciéndolas más cercanas en la salida que en la entrada. De esa manera vamos a conseguir que la caja en este sentido quede súper ceñida y sin un solo hueco, quede perfecta, ¿vale? Con ese método de la cinta, pero necesitamos usar dos gramiles, ¿vale? Bien, no pasa nada, de una manera o de otra, con un gramil o con otro, lo podemos hacer. A mí me gustan las dos maneras. Bien, vamos a utilizar este para que veáis cómo hacerlo con este método. Volvemos al interior. Este es nuestro trabajo, está aquí está el ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar la medida de las cuchillas, ¿vale? Esta medida. Entonces, nosotros sabemos que esa medida son 16 milímetros porque la queremos hacer cuadrada, ¿vale? Entonces es igual el ancho que el grueso. Pero en este caso no importa que nos equivoquemos mínimamente, porque esta medida la podemos variar totalmente. Si quisiéramos podríamos hacer esta espiga más ancha, más grande, porque esa medida la vamos a trasladar a la espiga y vamos a hacer la espiga en base al tamaño de la caja. Siempre va a ser ese marcaje derivado, por lo tanto la podemos variar. Aquí hay que decir que si hacemos una caja o una espiga, este ensamble, caja y espiga, muy ancho, más ancho, lo que estamos haciendo es perder masa en este componente. Le estamos anulando masa y estamos debilitando realmente toda la parte exterior del mueble, sin añadirle fuerza al ensamble, porque al hacerlo más grande no lo estamos haciendo más fuerte, porque esta dimensión, aumentar en este sentido, aumentamos la superficie de testa, que no es superficie de encolado para nada. Entonces no nos sirve para nada aumentar. Eso no es buena idea. Entonces, en este sentido, la espiga va a ser cuadrada porque aumentarla no tiene sentido. Esa es la razón de que el diseño sea cuadrado. Es muy importante decirlo. Para no perder masa en el componente de caja sin añadir resistencia. Entonces, si queremos aumentar la superficie de encolado, que es lo que le da más fuerza al ensamble, lo que debemos hacer es aumentar la longitud del ensamble.
tanto caja como espiga. Entonces, de esa manera, este componente, en la parte de arriba del armario, lo he hecho de 22 milímetros, más grueso que los otros componentes, que son de 16. Entonces, de esa manera estoy alargando un poquito esa espiga, que eso sí nos aumenta la superficie de encolado, ¿vale? Pero aumentarla a lo ancho es un error de principiante, como se suele decir, ¿vale? Entonces las hacemos cuadradas, que tienen toda la resistencia posible. Bien, dicho esta explicación, ya pasamos a eso, al marcaje. Entonces, lo primero que hacemos es eso, ajustar estas cuchillas, ¿vale? Que estén a 16 milímetros, es lo que en principio queremos. Entonces, ¿cuál era la manera más fácil de hacerlo? Porque intentar poner estas cuchillas aquí directamente en nuestra pieza del mueble y aquí ajustar las cuchillas y moverlo, o con una regla intentar centrar aquí las cuchillas, bueno, esto es súper incómodo y totalmente impreciso. Así que mi método, el que quiero mostrar, es coger un listoncito, ¿vale? Aquí hacer dos marcas con el cuchillo a 16 milímetros. Eso es sencillo porque es simplemente coger y pinchar ahí en el 0 y en el 16. ¿Vale? Ahí está. A ver si se ve. Esa es la idea. Entonces es muy sencillo hacer dos pinchacitos con la regla en la medida que queremos. Y ahora, este taquito nos sirve para colocar las cuchillas, la punta de las cuchillas, en esos puntos que hemos hecho con el cuchillo. Entonces, simplemente nos olvidamos del cuerpo del gramil y solo nos concentramos en colocar las cuchillas ahí, que coincidan con los puntos que hemos hecho del cuchillo. Ahí. Cuando ya lo tenemos, cerramos las cuchillas. Entonces, en este caso es con este tornillo, pum, aquí lo cierro y ya tengo esta medida. Ya esto ya no se me mueve. Si fuera otro gramil, ya lo hemos dicho, en este momento que cerramos este tornillo, le ponemos la cinta adhesiva para bloquear las cuchillas, ¿vale? Ya está. Y ahora lo único que hay que hacer es poner esta distancia, ajustar, ¿verdad?, la distancia de las cuchillas al cuerpo del gramil. Esto es sencillo. Como ya sabemos que queremos poner las cajas a 32 milímetros, ¿vale? Pues simplemente con la regla con tope ponemos 32, apoyamos en la referencia, ¿vale? Desde aquí y ahí, pum. Pinchamos con el cuchillo y ya está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es coger las cuchillas, coger esta, la de atrás, ponerla en ese pinchacito que hemos hecho, pum, clavar la otra y ajustar ahí, en ese punto, ajustar el gramil hasta que haga tope y ya cerrar el tornillo de arriba. Y ya lo tenemos ajustado, el gramil en su posición. Y ya podemos marcar esta, las cuatro, si son simétricas, si tienen la misma distancia y todo, ¿vale? Entonces de esa manera aprendemos a usar el gramil de cuchilla doble, ajustarlo y ahora pasamos a marcar.
Bueno, ya sabemos cómo marcar los lados de la caja y los otros lados. Ahora tocaría marcar la caja más alejada de la superficie de referencia. Es exactamente igual, solamente cambiamos la medida y listo. Más información. Yo aquí estoy haciendo 2 cajas para un componente. Ya hemos dicho que hacer una caja y espiga más ancha no añade beneficio, sino lo contrario. Si quisiéramos hacer más fuerte este ensamble, esta unión, pues lo que deberíamos hacer es, en lugar de 2, hacer 4 cajas, hacer 2 y 2. Con eso multiplicaríamos la fuerza y resistencia de este ensamble, ciertamente. Yo considero que para el mueble que es, que no va a soportar grandes esfuerzos ni va a cargar peso, pues con estas 2 cajas es más que suficiente para su durabilidad. Pero entender eso, que si queremos hacerlo más fuerte, lo que hay que es hacer más cajas en lugar de hacerlas más grandes. Eso por un lado. Bueno, también decir que cuando hemos ajustado los gramiles de doble hoja, ¿vale? Con este método del taquito del retal, bueno, pues esta medida, estas marcas que hemos hecho, lo que sí es conveniente es coger la pieza de espiga realmente y esas marcas sobreponerlas ahí y comprobar que están bien hechas, que la medida que vamos a tomar con el gramil pues es adecuada al espesor real que vamos a utilizar más tarde, ¿vale? Porque a lo mejor marcamos, como hemos dicho, con la regla aquí y el cuchillo pum pum 16 milímetros y algo falla. Entonces siempre comprobar con la pieza real y definitiva, ¿vale? Bueno, lo que hemos dicho, ahora vamos a marcar las cajas más alejadas de la referencia. Pues simplemente cogemos el gramil, ajustamos la cuchilla de igual modo, si no tiene el tornillo le ponemos la cinta, estamos recordando lo que ya hemos dicho hace un rato y marcamos. Aquí mi consejo es sujetar la pieza con un sargento. Es lo más interesante. No tardamos nada y para usar los gramiles es lo que nos va a dar más precisión, porque así controlamos con las 2 manos. Apoyamos siempre bien el apoyo del gramil, como ya sabemos, y tiramos. Siempre al tirar y llegar a un punto que no queremos sobrepasar, es interesante utilizar esa técnica de pinchar con el gramil o con el cuchillo al final, hacer una hendidura que nos sirve como de freno. Y ahí, pum, repasamos 2 o 3 veces hasta que tengamos una marquita suficientemente visible y clara para luego introducir ahí el filo del formón. Marcamos el desperdicio y listo. Y ahora por el otro lado. Ahí. Ahora nos queda así la pieza. Vamos a sujetarlo por aquí. Esta es la referencia, ¿vale? Esta es la caja más cercana y esta es la más alejada. Entonces, lo que decíamos sobre la técnica de la cinta adhesiva. Si utilizamos 2 gramiles, ¿vale? Con el bisel orientado correctamente, este que tiene el bisel hacia fuera del gramil, lo que queremos es acercarlo. Por lo tanto, pondríamos la cinta adhesiva aquí, ajustaríamos la cuchilla a la marca que hemos hecho en la parte interior, a esa misma marca, y ahora aquí quitaríamos la cinta y con eso conseguimos, pum, empujarlo.
y igualmente marcamos. Ahí. Pum. ¿Vale? Uno. Con el otro ajustaríamos igual a la medida de la caja interior, la cuchilla, pero ahora le añadimos esa cinta adhesiva. Simplemente ponerle ahí. ¿Vale? Y con eso hacemos que la línea, pum, se venga hacia dentro de la caja para hacerla más pequeña por fuera. Y ahí, pum, tiramos. Entonces es ideal tener las dos manos libres para controlar muy bien el gramil, porque es que los gramiles, la dificultad que tienen es eso, que las líneas enseguida se nos desplazan, se nos tuercen. Es una herramienta que parece muy simple de usar, todo el mundo cree que sabe usarla y para conseguir verdadera precisión no es nada fácil, ¿vale? Ahora si queremos, como ya tenemos la marca del gramil definitiva, lo que podemos hacer es repasar las líneas de afuera de la cara vista con la escuadra y el cuchillo. Ahí. Y otra, ¿vale? Le damos la vuelta a la pieza y marcamos la otra línea. Y ya tenemos las cajas marcadas. Unas y otras, las dos se marcan igual y la única diferencia, siento ser pesado y repetitivo, pero la única diferencia es copiar esta distancia. Esto es lo importante. Una vez que nosotros tenemos de espaldón a espaldón marcado aquí, ya el resto se marca todo de carrerilla fácilmente y todo igual. Ahora pasamos a cortar las cajas. En esta ocasión vamos a ver un método distinto del que hemos visto anteriormente en la caja y espiga básica que hemos hecho en el bastidor de la puerta. Estas espigas son cuadradas, son más pequeñas y nos da la oportunidad de ver una forma de desahogar, de desbastar el desperdicio de una manera algo diferente a la técnica anterior. Antes de nada decir que mi manera preferida de hacerlo es como mostré en los capítulos de caja y espiga ciega, ¿vale? Pero aquí pues va a ser divertido ver una forma distinta que es más típica de los carpinteros japoneses, de carpintería de armar, de construcciones de casas y edificios, y así añadimos más información para no hacerlo repetitivo. Bueno, seleccionaremos un formón o escoplo lo más cercano a nuestra caja. La mía es de 16, como ya sabemos, y el escoplo más grande que tengo ahora mismo es de 12. Tengo que comprarme uno de 15, lo tengo pendiente. Pero con este va perfectamente. Siempre tenemos el Aburasubo a nuestro lado, es nuestro gran aliado para ayudar en el corte al formón. Porque con esto, usándolo como un tintero, mojando un poquito la punta, pues ablandamos el primer impacto del filo en la madera, ablandamos las fibras y lo protegemos el filo de que se melle, porque el acero japonés laminado de alta calidad pues es muy duro y entonces eso lo hace quebradizo ante sobreesfuerzos. Bueno, la técnica empieza dando unos cortes de margen a unos 2 milímetros o poco menos de la marca
definitiva del ensamble, en este caso de la caja. El mango de los formones, cuando los sujetamos para golpear con el martillo, siempre los cogeremos cerca del extremo, justo por debajo del anillo de metal. Esto es, uno, para ganar control, y dos, porque si lo cogemos, por ejemplo, así mal, como lo hacen los expertos, pues lo que pasa es que si se nos escapa el martillo, la inercia de esta distancia nos va a hacer bastante daño y nos vamos a golpear en la mano y va a doler bastante más que si se nos escapa en esta distancia, ¿vale? El codo pegado al cuerpo, esto es un bloque y nuestra vista va a intentar ir por encima del bisel para ver el avance. Bueno, como decíamos, primero hacemos 4 cortes en el perímetro paralelos a las líneas del gramil y la escuadra del cuchillo. Con esto protegemos que el corte de esa caja pues no se haga más grande de lo que está marcada. Si realizamos los cortes directamente hasta la marca del gramil o del cuchillo, lo que va a pasar es que con cada corte, con cada avance, eso lo va empujando el dorso del formón debido al efecto de cuña que provoca el bisel en el esfuerzo y la resistencia durante el avance en la madera. ¿Vale? Primer paso. Ahora, segundo paso. Primero un corte con el dorso hacia nosotros, más o menos en el centro de la caja. ¿Vale? Le podemos dar un poquito de ángulo, unos 10 grados, y ahí golpeamos sin miedo, pero lo que avance el formón, o sea, más no. A continuación, inclinamos ahora el formón hacia el otro lado, en la misma posición con el dorso hacia nosotros, y a 1 milímetro de ese corte, ahí en el centro, aproximadamente 1 milímetro, ahí golpeamos hasta donde se pueda. Hacemos palanca y sale el desperdicio, ¿vale? Entonces vamos a ir creando una V abriéndola hacia los extremos. De esa manera avanzamos 1 milímetro y hacemos el mismo corte que el primero. Palanca para romper las fibras. Ahora nos vamos al otro lado. Igual. Ahí vamos avanzando. Con un pequeño punzón me voy ayudando para sacar el desperdicio. Esto es muy útil. Según avanzamos en los cortes alejados de nosotros, vamos a ir poniendo ahí el formón más recto, no tan inclinado, porque si no el bisel va a hacer que resbale. Entonces, al ponerlo así, el bisel va a chocar contra las fibras que tiene delante y va a crear automáticamente ese corte en V, que es lo que buscamos. Ahí, siempre haciendo el movimiento de palanca para romper las fibras, pero intentar no escarbar con la punta de los formones y escoplos, no escarbar con el filo, porque los destrozamos.
Cuando ya hemos hecho estos cortes a ambos lados, dando una forma de V, siempre con el formón hacia nosotros, más o menos habremos llegado a una profundidad aproximadamente de la mitad del espesor que tenemos que atravesar. En este momento, bueno, es bueno utilizar el punzón para limpiar o un formón más pequeño. Vamos eliminando todas estas lascas de madera, todo este desperdicio. Para tener mejor visión y para que el formón trabaje mejor. Ahora hemos creado una V, un embudo. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es dar cortes progresivos desde el centro, pero ya montándonos en esa pendiente. Ahora verticales, hasta donde nos deje. El sonido siempre nos va a indicar dónde para el formón. Ahora cortes a 90 grados para eliminar toda esa pendiente. Debemos dar cortes como siempre y ya deberíamos saber de 1 milímetro o menos. De esa manera el formón cortará limpiamente y tendremos más control. Cuando ya hemos dado los cortes de la mitad hacia nosotros, con el dorso hacia nosotros, ahora giramos el dorso y hacemos lo mismo avanzando. Ahí. Ahí. Igual, a 90 grados. Porque ahora lo que queremos es eliminar esa pendiente, hacer hueco. Eso es. Y en este punto, pues, lo dicho, habremos llegado aproximadamente a la mitad. No hay que llegar hasta el fondo, no hay que traspasar la pieza. De hecho, no sería buena idea. Sino que cortamos desde ambas caras. De esa manera no arriesgamos estropear la caja . Cuando vamos a hacer un corte que es posible traspasar la pieza con el formón, yo siempre lo que hago es poner alguna tablita de protección para la mesa y también para el filo del formón, porque si esto ahora que le hemos dado la vuelta va a caer al aire, cuando lleguemos a cruzar los dos cortes, pues es fácil que el formón se escape y traspase la pieza. Entonces, para proteger la mesa siempre es lo ideal. Y aquí hacemos lo mismo. Primero los cortes de protección.
el corte en V. Seguramente que con el corte en V ya vamos a llegar al corte previo, ya vamos a cruzar los cortes y entonces luego ya acabamos con el corte en vertical a 90 grados.
después de ese vaciado inicial, ya hemos visto, ahora ya vamos a rematar la faena y ya vamos a llegar a las líneas de marcaje, al corte final. Entonces el proceso es el siguiente. Ahora seleccionaremos dos formones recién afilados en su mejor condición, uno más pequeño que el otro. Yo para esta caja de 16 milímetros he cogido uno de 12 para tener buen acceso y el de 15 para dar el corte final más limpio y no crear escalones, ¿vale? Y luego selecciono un martillo de mayor precisión para esta última tarea. Entonces he cambiado el martillo de 450 gramos por el de 375. Bien, ahora lo que debemos hacer es empezar cortando las paredes que están al hilo, que están paralelas a la fibra, ¿vale? Estas de los lados. Vamos a dar cortes hasta dejar una lámina. Vamos a ponernos así correctamente. Este es el agarre, siempre codo pegado al cuerpo y vista por delante del formón cuando cortemos de esta manera. Cortamos hasta la mitad, como siempre. Ahí desplegamos las fibras, sacamos el formón. Y ya digo, vamos a cortar esas paredes hasta dejar un último corte de medio milímetro aproximadamente, una lámina fina. Ahí. Y el otro lado. Es buena idea hacer un precorte aquí en las esquinitas, hacer una incisión con el filo en las esquinitas a los lados para que las fibras superficiales no se astillen. Ahí. Ahora en este corte que el dorso nos queda alejado de nosotros, entonces la posición del cuerpo va a estar por delante del filo para ver ese avance. Ahí. Y otro corte. Ahí está la mitad. Fijaros que estos cortes iniciales de acabado ya los hago con el formón más estrecho, con el de 12, que es igual que el escoplo que he usado. Y ahora vamos a hacer lo mismo en las paredes de testa. Es decir, cortar hasta dejar un último corte de medio milímetro aproximadamente. Hasta ahí, hasta la mitad. Como nos van a quedar las esquinitas sin cortar, las repasamos con este agarre. Puño aquí arriba o aquí, en este caso sí, porque ahora no vamos a golpear con el martillo, ahora vamos a hacer un corte con el peso del cuerpo, entonces aquí podemos agarrarlo aquí, como nos encontremos más cómodos, y este agarre de tijera en la hoja. Apoyamos el dorso y con la esquina sesgamos las fibras que nos han cortado antes a un lado y al otro. ¡Pum! Ya ha quedado limpio para un último corte, ¿vale? Hacemos lo mismo en la última pared. Primero fijamos ahí el formón, lo clavamos en su posición, cambiamos el agarre, vista por delante del bisel y ahí lo guiamos hasta la mitad. Igualmente, ahí repasamos las esquinas y ya está. El siguiente paso ya es el último corte. Entonces empezamos por las paredes con la fibra al hilo,
con el formón más estrecho ya colocamos el filo en la marca del gramil, ahí, y golpeamos con el formón, golpeamos con el martillo, perdón. Fijamos el formón, aseguramos la posición del cuerpo y de la vista y avanzamos. ¡Pum! Ya está. Ahora ya solo falta el último corte. Para ello seleccionamos el formón más ancho, lo colocamos ahí en la línea de la escuadra y el cuchillo y cortamos perfectamente en vertical a 90 grados. Y para este último corte yo aconsejo darle la vuelta a la pieza, porque es un corte delicado y es preferible hacerlo con el formón bien orientado. Siempre con el bisel, para los cortes más delicados y de mayor precisión, cuando lo necesitemos, siempre el bisel hacia la mano que lo sujeta el formón, que es la izquierda normalmente, porque de esta manera frenamos este empuje del efecto de cuña al hundirse el formón en la madera. Y aquí acabamos. Clavamos el formón en su posición, hacemos un bloque, fijamos la vista y cortamos ahí, hasta la mitad. ¿Vale? Las esquinitas, como el formón que uso es de 15 milímetros y las cajas son de 16, eso incluso yo siempre lo estudio en el diseño del mueble, porque siempre quiero que el tamaño de mis formones sea 1 o 2 milímetros más pequeño, más estrecho que el grosor de las piezas que voy a cortar. Entonces ahí ya con la rutina y la experiencia, con los años, pues vas adecuando el cepillado, las dimensiones de las piezas a los tamaños de los formones. Esto es para que justamente las esquinas las pueda limpiar, las pueda cortar con mayor precisión en un último corte con un formón más estrecho. Y hacemos eso. Ahí metemos la esquina y de esta manera esa esquina queda mucho más limpia, mucho más perfecta que si metiéramos el formón de la misma medida y el formón estuviera empujando la esquina con los costados de la hoja, que siempre es muy fácil que el formón se tuerza un poquito, se ladee en el corte y aplaste esas esquinas. Entonces yo prefiero dejar ese medio milímetro para un ajuste final. Ahí está. Limpiamos esas esquinas. Y ese sería el corte completo de la caja. Ahora lo único que hay que hacer, obviamente, es darle la vuelta a la pieza y repetir estos mismos pasos y terminar de cortar en la línea. Luego veremos cómo hacer las inspecciones para ver que está bien cortado o si hay que hacer alguna corrección. Eso siempre va a ser la ley para todos los ensambles.
Ahora ya hemos hecho el corte terminado, pero a falta de la inspección y de cualquier corrección. Hemos cortado hasta las líneas que hemos marcado. Eso sería, si todo ha ido correcto, pues estaría terminado y sería lo ideal. Pero siempre, antes de dar por concluido cualquier ensamble, hay que hacer una inspección de las superficies. Entonces, las superficies más importantes en este ensamble son, en primer lugar, los espaldones interiores, porque estos espaldones son los que tienen que casar con la otra pieza, ¿vale? Entonces, sobre todo en el interior, en la superficie de referencia, que ya sabemos, aquí cogemos la otra pieza y igualmente por la referencia las vamos a juntar y vamos a ver si los espaldones han quedado enrasados o esta medida es más grande o más pequeña que la medida que tenemos en la otra pieza, ¿vale? Eso es lo primero. Si hubiera quedado esta medida más pequeña que esta, entonces quiere decir que hemos cortado más de la cuenta, o hemos marcado mal o hemos cortado estos espaldones más de la cuenta y ya tenemos un problema. Entonces habría que rellenar de alguna manera estas superficies para equilibrarlo con la otra pieza. Estos otros espaldones no importan tanto, porque como se van a expandir, pues al fin y al cabo los vamos a cortar con 1 milímetro de holgura, ¿vale? Y ahora las siguientes superficies importantes son las superficies al hilo, paralelas a la fibra, esas paredes. Entonces, para comprobar esas paredes, lo primero, como hemos mostrado, es que antes de dar el último corte en la línea, comprobemos con el listón de igual grosor que las piezas de espiga, ¿vale? Para ver que no nos hemos pasado, porque aquí si lo hacemos más grande, pues es un problema y van a quedar huecos, ya el ensamble no va a tener la misma fuerza. En segundo lugar, vamos a coger una escuadra y desde la superficie interior, la referencia, vamos a ver si están a escuadra, si están, que no tengan desviación, ¿vale? Que no estén torcidas en un sentido o en otro, ¿vale? Hay que comprobar las dos, aquí y aquí. Eso es. Una vez que veamos que están a escuadra, prácticamente con eso ya nos vale. Pero una inspección que a mí me gusta añadir es coger una regla, teñirla de rotulador y frotarla en esas superficies. La apoyamos ahí bien y la movemos, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es saber si esa superficie es plana, cóncava o convexa. Para mí lo ideal es que estas superficies sean
convexas, que tengan panza, pero en un grado mínimo, centesimal, ¿vale? Muy ligeramente, un pelo. Mejor que convexas. Si no, que sean planas es perfecto. Pero si son convexas, para mí tienen el beneficio de que esa pequeña panza va a estrujar la espiga y va a sujetarlo mejor. Eso es un poco el principio con el que están construidas las cabezas de los martillos japoneses. Por eso no necesitan cuñas si es un martillo japonés auténtico, no una imitación, y si nosotros mismos nos hacemos el mango con una técnica especial y específica para la construcción que tienen las cabezas de los martillos. Y esto obviamente no se sale en la vida si está bien hecho. Entonces, ese mismo concepto yo intento, que no es fácil, llevarlo a las cajas y espigas caladas, ¿vale? Entonces, comprobando de esa manera, pues vamos a ver el contacto donde tiña el rotulador de la regla, donde tiña esa parte. Entonces, si son mínimamente convexas, lo que va a pasar es que cuando midamos con la escuadra, pues en la salida, en la cara exterior, la hoja de la escuadra no va a tocar el borde, es lo suyo. Pero claro, no debe tocarlo por un hilo de luz, un pelo, o sea, un folio, algo mínimo. Si vemos que hay un hueco importante, pues lógicamente hay que reducir la panza o corregir la escuadrilla, ¿vale? Y ya estaría con esas comprobaciones y la corrección adecuada, estaría terminado. Si hay que corregir algo, pues bueno, lo ideal es sujetarlo en el tornillo de banco y en esta posición, aquí, cortar la mitad desde un lado, darle la vuelta y la mitad desde el otro lado. ¿Vale? Para las superficies al hilo, paralelas a la fibra, esa es la mejor manera de corregirlas. Se podría hacer también desde esta posición, ¿verdad? Desde aquí. Pero en mi opinión no tenemos igual el mismo control y la misma visión que si lo sujetamos en el tornillo de banco. Y ya con eso estaría terminado este capítulo de corte de las cajas. Ahora lo siguiente es marcar las espigas y cortarlas y ajustarlas a esto. Un último consejo, ¿verdad? Como estas cajas, este ensamble va a ser con cuñas de expansión, mi consejo es que aunque marquemos en la cara exterior el corte, la abertura que le queremos dar a esa expansión de la espiga, no la cortemos hasta que hayamos hecho las espigas, las introduzcamos en seco, las probemos y veamos si en estos lados ha quedado algo de hueco, porque a lo mejor ya de nuestro trabajo, ya por alguna razón, el corte, el marcaje, lo que sea, ya hemos aquí creado hueco sin querer, y si encima llegamos a cortar donde hemos marcado el exceso, la holgura, pues la estaremos abriendo demasiado y a lo mejor pues la cuña no puede cumplir su trabajo, porque la expansión que debe hacer debe ser de 1 milímetro y medio, no de 3 milímetros. Eso lo que va a hacer es que la espiga se resquebraje, se parta, y eso no ayuda en nada, no es beneficioso, lógicamente. ¿Vale? Es un pequeño apunte a tener en cuenta.